Muy buenas tardes, queridos hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga mucho. En esta hermosa tarde vamos a estar compartiendo el mensaje que Jesucristo le envía a la iglesia que está ubicada en la ciudad de Filadelfia. Para que tengamos un panorama de cómo estaba la situación en la ciudad, ¿no? La ciudad de Filadelfia fue fundada por ciudadanos de Pérgamo. Y esta ciudad por mucho tiempo estuvo manteniendo a los bárbaros en los límites del imperio, ¿no? Fue el que mantuvo a los bárbaros apartados del imperio, ¿no? Estuvo ahí, aguantando los ataques de los bárbaros. Y a su vez permite, ¿no? Esta ciudad permite el ingreso a la cultura y el idioma griego. Esto lo que conlleva es que se introducen doctrinas cerradas, se introducen religiones idólatras. Recordemos que en todas las ciudades del Imperio Romano se profesaba la idolatría a los dioses griegos y paganos, ¿no? de la época. Entonces la iglesia tiene que enfrentar esa oleada de la cultura y el idioma griego en esta ciudad. También tiene que enfrentar a los falsos judíos que decían ser judíos, pero que no lo eran, ¿no? Estamos hablando en términos espirituales, porque eran judíos de nacionalidad, pero en realidad no conocían a Jesucristo, no lo reconocían como el Mesías, el verdadero Mesías que Dios había enviado, no lo reconocían. Ellos seguían esperando a su Mesías como hasta hoy, ¿no? Hay mucho pueblo judío que hasta el día de hoy continúan esperando al Mesías. Entonces, además, esta iglesia tuvo que enfrentar también reiterados terremotos que esta ciudad tuvo que sufrir, hasta que en el año 17 después de Cristo viene uno de los terremotos más destructivos, ¿no? De todos los tiempos en esta ciudad. Destruye toda la ciudad y lo único que queda en pie son las columnas del templo donde se profesaba a Jesucristo como Salvador. Miren qué curioso, ¿no? Pero lo único que quedó en pie fueron las columnas del templo. Entonces, todos los ciudadanos de Filadelfia tuvieron que mudarse al valle, ¿no? Y ahí en el valle tuvieron que construir nuevamente sus casas. Pero ya sus casas no eran de material, sino que eran chozas. Eran como asentamientos donde tuvieron que mudarse para vivir. ¿Y qué pasaba? Habían quedado con una economía destrozada, con poca alimentación, habían quedado económicamente fundidos, vamos a decir, ¿no? En ruinas, como la ciudad. Habían quedado despojados de todas las posesiones que ellos tenían. Entonces, en este momento la iglesia se ve menguada en sus fuerzas físicas, pero ellos mantuvieron su fe en Jesucristo, no dejaron de predicar la palabra, y permanecieron luchando contra la idolatría de los griegos, la cultura griega, y contra los judíos falsos, ¿no? Con los mentirosos. Entonces, esa comunidad cristiana se fortaleció en el amor fraternal. Filadelfia significa amor fraternal. Y ellos se destacaban por esa cualidad, por el amor. Entonces ayudaban, la iglesia se dispuso a ayudar al prójimo, a levantar chozas, a dar de comer a aquellos que lo necesitaban. Era necesario demostrar el amor de Cristo y era la mejor oportunidad para la iglesia en estos casos, cuando todo es un caos, cuando todo es un desorden, es la mejor oportunidad de la iglesia para demostrar el amor del Señor Jesucristo, ¿no? Entonces, esta iglesia se caracteriza por eso, por esa cualidad, por el amor fraternal. Es en esta iglesia también que representa la iglesia misionera mundial. A partir de esta iglesia comienza la iglesia a viajar a diferentes continentes, a plantar la palabra de Dios, y ahora lo vamos a ver a medida que vayamos analizando lo que Jesucristo mismo
le transmite a esta iglesia, ¿no? Porque le transmite confianza, ¿no? Le transmite fe, porque ahora lo vamos a ir viendo, no hay reprensión para esta iglesia, ¿no? Esta iglesia se dio por el prójimo, ¿no? Como Jesucristo lo hizo, la iglesia lo hizo, ¿no? Se dio por el prójimo. Entonces vamos a ir leyendo, y a medida que vayamos leyendo lo vamos a ir explicando mejor con la palabra de Dios. Dice, a la iglesia en Filadelfia. Escribe el ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Miren cómo se presenta el Señor, ¿no? En esta iglesia. Recordemos que esta iglesia se tiene que enfrentar a los falsos judíos. Y los judíos no creían que Jesucristo era el Mesías. Por eso el Señor Jesucristo dice, esto dice el santo, el verdadero, o sea, el apartado de Dios, ¿no? Santo significa apartado para Dios. Dice, el apartado para Dios, el verdadero Hijo de Dios, ¿no? El verdadero, yo soy el verdadero, yo soy el Mesías, ¿no? Dice, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Recordemos, los profetas del Antiguo Testamento profetizaron que el Mesías venía de la raíz de David, ¿no? Entonces, Jesucristo tiene la llave del reino eterno, ¿no? Del rey David. Él tiene el reino de los cielos, ¿no? Él tiene la llave del reino de los cielos, ¿no? Y Él es el que abre y ninguno cierra. ¿Qué quiere decir, no? Que cuando Dios da oportunidades para salvación, nadie lo puede impedir. Pero cuando el Señor cierra la puerta, nadie la puede cerrar, ¿no? Dios da oportunidades para evangelizar, te abre una puerta y te envía, ¿no? Pero cuando el Señor dice, no, acá no, cierra la puerta, no hay nadie que la pueda abrir, ¿no? Él tiene el poder, Él tiene el dominio, Él tiene la autoridad suprema. Y le dice, yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesucristo, como sabemos, está en medio de su iglesia, sus ojos como de fuego que saben y conocen y escudriñan todo lo que sucede en esta iglesia y en todas las iglesias, ¿no? Conoce y sabe muy bien las obras de amor que tiene esta iglesia, ¿no? Por el prójimo, el de ayudar, el de ser solidario con el prójimo, ¿no? Y le dice que ha abierto una puerta la cual nadie va a poder cerrar, ¿no? Porque aunque tiene poca fuerza, porque toda esta lucha de la reconstrucción, de levantar estas chozas, de ayudar al prójimo con pocos recursos, de vivir como marginales, porque quedaron sin nada. Recordemos que la ciudad quedó en ruinas, lo perdieron todo. A pesar de tener poca fuerza física, a pesar de tener pocos recursos, ¿no? No negaron el nombre de Jesús, ¿no? Y guardaron la palabra de Dios. A pesar de todo el caos, a pesar de toda la ruina que les sobrevino, no solo a ellos, sino a toda la ciudad, ellos en ningún momento dejaron de predicar. En ningún momento, ¿no? Dejaron de exponer el nombre de Jesucristo como el Señor y Salvador, ¿no? De las vidas de cada persona. Entonces el Señor le dice, yo te abro una puerta, aunque tenés poca fuerza, pero lo más importante lo tenés. Tenés la palabra y mi nombre, ¿no? Y dice, he aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, dice, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Les está diciendo, yo te abro la puerta, predicá, lleva mi palabra, tenés mi nombre, andá en mi nombre, andá con mi palabra. Y aún aquellos enemigos que se te han enfrentado en muchas oportunidades van a reconocer que yo estoy contigo, que yo te amo, que yo te cuido, que yo te protejo. El Señor está impulsando, salgan, vayan, prediquen,
lleven mi palabra, vayan en mi nombre, porque aún los enemigos van a venir a ti, se van a doblegar y van a reconocer que yo estoy contigo. Gloria a Dios. Entonces, ¿qué está haciendo el Señor? Los está impulsando. Vayan, ¿no? Los está impulsando a salir. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿no? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Miren qué promesa les da el Señor, ¿no? Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Ustedes imagínense cuánta paciencia han tenido que tener ellos, ¿no? Porque más allá de lo caótico que sería la ciudad, ¿no? Ellos oraban fervientemente, pedían al Señor el amparo, el auxilio, ¿no? Ellos jamás perdieron esa fe, jamás perdieron ese amor por el prójimo para ayudar a aquellos que estaban pasando por grandes pruebas, ¿no? Al igual que ellos. Pero ellos contaban con el Espíritu Santo. Y aquellos que no lo conocían a Cristo no tenían ese amparo. Entonces ellos jamás dejaron de predicarlo, ¿no? Jamás dejaron de transmitir ese Salvador, ese Mesías, ¿no? Entonces dice, por cuanto has hecho todo esto, el Señor, ¿qué va a hacer? Los va a guardar de la tribulación. Les está prometiendo que si ellos continúan haciendo la obra que estaban haciendo, cuando venga el Señor Jesucristo en las nubes a buscar a sus iglesias, ellos se irían con Él. Ellos partirían en el rapto que el Señor va a hacer y no sufrirían todo lo que el mundo va a sufrir en la tribulación, ¿no? Qué promesa, qué tremendo, hermano, ser librado de la tribulación, ¿no? El Señor nos ayude a estar preparados para ese día, ¿no? Dice, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Viene pronto, el Señor viene pronto, le está diciendo, retengan lo que tienen. Ellos tienen el amor, que es un arma increíble que ni el propio Satanás pudo vencer, porque Jesucristo venció en la cruz del Calvario por amor a nosotros, ¿no? El amor es el arma más poderosa de Dios. Y tienen el amor, tienen la palabra de Dios y el nombre de Jesucristo, ¿no? Y si ellos perseveran hasta el fin, nadie podrá tomar su corona. ¿Cuál es la corona? La corona de victoria, la corona de la vida eterna, ¿no? Nadie podrá tomar esa corona si ellos permanecen firmes en esa predicación, en ese amor fraternal, ¿no? En nombrar el nombre de Jesucristo como el Señor y Salvador, ¿no? Como el Mesías prometido por parte de Dios, ¿no? Y al que venciere, dice, yo le haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios y mi nombre nuevo. Qué tremenda promesa, hermano. Qué tremenda promesa. Él estaba haciendo esa comparación con las columnas, ¿no?, que habían quedado en pie en esa ciudad, ¿no? Él hace esa comparación como diciendo, van a ser fuertes como esas columnas, van a ser columnas del templo de mi Dios, ¿no? Van a ser columnas del reino de los cielos, ¿no? Si se mantienen firmes en mi palabra, si se mantienen firmes en mi nombre, si profesan el amor de Dios, ¿no? El amor fraternal. El amor dice que cubre multitud de pecados, ¿no? Y es un arma poderosa en las manos de Dios, ¿no? Venció al mismo Satanás y todo principado y toda potestad en la cruz del Calvario, porque fue por amor que Jesucristo murió, ¿no? Y a partir de esta iglesia, hermano, a partir de esta iglesia, una vez que el Señor les abre la puerta, porque le dice que le abre la puerta, ¿no? Y nadie va a cerrar esa puerta, comienzan a viajar a todos los continentes, ¿no? Esta iglesia es la iglesia misionera que va de 1750 a 1844 aproximadamente, ¿no? En ese periodo es que se produce el irrumpimiento de la iglesia evangélica, pero misionera, ¿no? En Inglaterra surgen grandes predicadores como John Wesley y Charles Wesley, que dan paso a la iglesia metodista. Ahí nace la iglesia metodista en Inglaterra.
Otro predicador de multitudes, ¿no? Fue George Whitefield, ¿no? Del cual surge la Iglesia Bautista también. William Miller, ¿no? Era un gran predicador que nació en Estados Unidos, el cual predicaba la segunda venida de Cristo. De allí surge la Iglesia Adventista, ¿no? En Estados Unidos nace la Iglesia Adventista, ¿no? Y los discípulos, los seguidores de Miller, fundaron otras denominaciones también, que fueron misioneras también, colaboraron con la misión, ¿no? Que fue la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la Iglesia de Dios, Testigos de Jehová. Otro gran predicador fue Wolf, ¿no? Que hablaba muchos idiomas, y lo que le permitió a este hombre fue viajar a África, a Medio Oriente, a América, ¿no? También anunciaba, era un precursor de la segunda venida de Cristo, ¿no? Hablaba sobre la venida de Cristo. Y comienza el periodo más glorioso de toda la iglesia, ¿no? Del evangelismo masivo que se produjo en esos tiempos, ¿no? También en esta época comienza a funcionar lo que era las sociedades bíblicas que van hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, la iglesia de Filadelfia muestra una victoria sobre el mundo de la oscuridad que estaba rodeado, sobre las falsas doctrinas griegas, sobre la cultura griega, sobre los falsos sobre los falsos judíos que decían ser judíos pero no reconocían a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces, mientras nosotros permanezcamos firmes en la palabra de Dios, manteniendo encendido la llama del amor de Jesucristo, ¿no? En nuestros corazones para con el prójimo, ¿no? Vamos a poder conquistar esa corona de salvación que el Señor Jesucristo nos promete. Vamos a poder conquistar la salvación para nuestras almas, ¿no? Vamos a poder alcanzar esa corona de vida eterna que el Señor Jesucristo promete a aquellos que mantienen estas cualidades al predicar y llevar la palabra de Dios a toda criatura, ¿no? Porque ese fue uno de los mandamientos que el Señor Jesucristo antes de su partida le dio a sus apóstoles, a sus discípulos. Le dijo, id y predicad el evangelio a toda criatura. Y esta iglesia, a pesar de que estaba viviendo una situación de caos, ¿no? A nivel económico, financiero, local, edilicio, porque perdieron todas las posesiones, sus casas, todo perdieron con el terremoto. A pesar de todas esas dificultades humanas, vamos a decir, o materiales, ellos tenían su fe intacta. Mantenían el nombre de Jesucristo en alto, ¿no? Y profesaban la palabra de Dios. Comunicaban a las personas que Jesucristo era el Señor y Salvador, que era el Mesías, que Dios había prometido. Ellos jamás dejaron de predicar a pesar de las dificultades, ¿no? Entonces, aún esos enemigos que enfrentaron en un principio, Jesucristo les promete que iban a venir a ellos, que se iban a postrar ante ellos y que iban a reconocer que el mismo Jesucristo estaba en el medio, ¿no? Que los amaba, que los guardaba y que los protegía a pesar de cualquier dificultad. Y esa es la confianza que tenemos que tener y eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Seguir predicando a Jesucristo, seguirlo predicando con fe, con pasión, ¿no? Transmitiéndole a la gente en estos momentos de crisis, ¿no? Sanitaria a nivel nacional y mundial, ¿no? Porque estamos pasando por un momento de crisis sanitaria a nivel mundial. No debemos de dejar de predicar el Evangelio. A todo aquel que podamos, que nos podemos cruzar en la calle, que podamos hablar de aquellos que están cerca de nosotros, ¿no? Cada vez que tengamos la oportunidad de hablar de Cristo, que Él nos puede salvar, que Él nos puede guardar de toda pestilencia, de toda dificultad, hagámoslo. Y si no tenemos el valor, pidámoselo a Dios, ¿no? Que Jesucristo nos transmita ese valor, esa confianza o esa fe que nos falta quizás para transmitir el mensaje de Cristo. Pidámoselo al Espíritu Santo que nos ayude, ¿no? Él es nuestro auxiliador también. Entonces, si
si lo ponemos en práctica, esa es la promesa. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá allí. Miren qué promesa. Viviremos para siempre con Cristo, ¿no? En la presencia de Dios, adorándolo, bendiciéndolo, ¿no? Y recibiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, ¿no? La nueva Jerusalén. Seremos sellados, ¿no? Con el nombre de Dios. Nadie, ni aun los enemigos podrán enfrentar, ¿no? ¿Por qué? Porque Jesucristo está contigo. Jesucristo está amándote, ¿no? Los mismos enemigos, acá le dice que lo iban a reconocer que Jesús los amaba. Entonces, la palabra dice, el último versículo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Una vez más, no solo a Filadelfia le está diciendo, ¿no? Que Él tiene la corona, que retengamos lo que tenemos, para que nadie tome nuestra corona, ¿no? Para que el enemigo no nos mueva al piso. Mantengámonos firmes en Jesús, en su palabra y en el amor fraternal. El amor, como les dije, cubre multitud de pecados, dice la palabra de Dios. Por amor Cristo se dio. Y esta iglesia por amor se había abierto al mundo. Por amor viajó a muchos continentes, como lo vimos. Se fundaron muchísimas iglesias. Fue un periodo muy fructífero de la iglesia, ¿no? ¿Por qué? Porque se dio a sí misma para con el prójimo. Se dio, ¿no? Se dio a sí mismo, como hizo Cristo, ¿no? Se dio a sí mismo por el mundo. Esta iglesia abrió camino al mundo y pregonó por todos los continentes que Jesucristo vendría por su iglesia, que Jesucristo era el Mesías, que era el Salvador del mundo y que vendría por su iglesia. Entonces, si ellos pudieron hacerlo, con mucho menos, ¿no? Porque ellos estaban viviendo hasta en chozas, dice. Entonces la historia cuenta que ellos estaban viviendo en chozas cuando Dios les manda esta carta, por causa del terremoto, ¿no? Si ellos, con mucho menos que nosotros, porque nosotros no vivimos en chozas, no somos tan, no quedamos sin nada, sino que aún tenemos la palabra de Dios, ¿no? Escrita, que la podemos transmitir, ¿no? Porque en esa época recién se estaba imprimiendo las Biblias y en algunos lugares aún no había llegado, ¿no? Si nosotros tenemos muchísimos más recursos para poder hacer lo que la iglesia de Filadelfia hizo. Los insto a que perseveremos en la predicación, a que perseveremos en que podamos hablar de Jesucristo como el Señor y Salvador de nuestras vidas, y que también puede ser el Salvador y el que guíe la vida de aquel que lo necesite, de aquel que esté pasando necesidad espiritual, no solo material, porque lo material va y viene, sino la necesidad espiritual. Que el Señor pueda saciar esa alma sedienta de amor, sedienta de paciencia, sedienta de necesidad de hablar, de que alguien escuche su necesidad. Y el Señor Jesucristo está para eso. El Señor Jesucristo está con los brazos abiertos esperándonos y esperando a esas personas que aún no lo conocen. Así que, mis queridos hermanos, esta iglesia es la iglesia más gloriosa, ¿no? Es la que el Señor le promete que no va a pasar la tribulación. ¿Por qué? Porque tiene ese amor por las almas y salió a buscar a todo el mundo. Bueno, hermanos, espero que este estudio haya sido fructífero para ustedes, y bueno, tratemos de hacer la comisión que el Señor Jesucristo le dejó a sus discípulos. Somos discípulos de Cristo, somos seguidores de Cristo, pero quizás nos falte algo, quizás nos falte salir un poco más. Así que los insto, no tengan temor de hablar, no tengan miedo de hablar de Jesucristo, ¿sí? Y en cuanto tengan oportunidad, háganlo. Porque la promesa de Jesús para esta iglesia es que no van a pasar la tribulación. El Señor los guardará de la tribulación que ha de venir a todo el mundo. Bendiciones para todos, hermanos, y que el Señor Jesucristo los continúe bendiciendo. Un abrazo para todos.